Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Historia Antigua con Age of Empires. Hoy empezaremos el tema de protohistoria de Oriente Próximo, del Egipto predinástico al Antiguo. Este capítulo lo dividiré también en dos partes. En este capítulo propiamente de hoy hablaremos de lo que es la protohistoria de Oriente Próximo y las primeras, el Egipto predinástico, dinastías 0, 1 y 2. El periodo antiguo o intermedio ya lo dejamos para el próximo vídeo. Bueno, pues vamos a empezar. Protohistoria del Próximo Oriente. Del octavo al tercer milenio a.C., diferentes civilizaciones se desarrollaron a lo largo de los ríos Tigris, Éufrates y Nilo, denominándose civilizaciones hidráulicas. Los primeros asentamientos en Mesopotamia, Mesopotamia fue llamado así por los griegos como país entre ríos, ya que se extiende por el Éufrates y el Tigris. Y Asia Menor pertenecen al Neolítico, caracterizado por la existencia de agricultura, ganadería y cerámica. Las culturas más significativas son las siguientes. Cultura natufiense, del décimo al octavo milenio a.C. Principal cultura palestina que conoce la recolección y estadios agrarios. Estructuras en Jericó desde el 8000 al 7000 a.C., murallas, 2000 habitantes y cabañas circulares. Economía, la recolección, agricultura y caza. Cerámica, el precerámico A, sin continuidad con el Neolítico. Y tenemos después la cultura tauniense, del séptimo milenio a.C. No es una prolongación del natufiense, y con Jericó destruida se establecen los nómadas. Estructuras, monumentos megalíticos y casas rectangulares rodeadas por un patio. En economía, la economía era la agricultura y la caza. Enterramientos, cráneos rellenos de arcilla y conchas en los ojos. Cerámica, precerámico B. La cerámica no aparece hasta el 5500 a.C. en el valle Yarmouk. Cultura jazilar, del séptimo milenio a.C. Es una cultura tipo natufiense, tauniense, con hornos de paja y agricultura. Las estructuras son cabañas circulares como Jericó y algunas rectangulares. Su economía está basada en la agricultura, indicios de ganadería e importación de obsidiana. Y los enterramientos suelen ser cráneos similares al tauniense bajo las casas. Cultura Satal Huyuk, del 6500 al 5650 a.C. Existen 10 niveles datados por carbono 14 con indicios de alfarería a mano. Se extendió al Konya, pero desaparecieron. Sus estructuras, hay indicios de metrópolis sin muralla y casas en forma de colmena. Su economía está basada en la agricultura, indicios de pesca, importación de obsidiana, mármol y alabastro del Tauro. La cerámica eran sellos de arcilla como marca de propiedad y utilización de cobre y plomo para la decoración. Cultura de Jarmo, del 6750 al 6500 a.C. Asentamiento neolítico más importante con desarrollo de metalurgia de cobre y plomo. Recolección de conchas y caracoles. Las estructuras están basadas en casas rectangulares con habitaciones, paredes de arcilla y techo de caña mezclado con barro. Su economía está basada en la agricultura, ganadería, la cabra doméstica, habilidad en la obsidiana trabajada. Y los enterramientos se realizaban fuera del poblado. En cerámica, la cerámica era fina, bruñida y cocida al horno, con tumbas sin ofrendas y algunas figurillas de la diosa madre y animales. Debido al aumento demográfico, estas comunidades agrícolas y pastoriles pasaron a formar parte de una sociedad jerarquizada con la aparición de la escritura en un periodo de transición entre el Neolítico y la historia, denominado protohistoria. Se dividieron en 6 horizontes culturales, 3 al norte y 3 al sur. Periodo Hasuna, del 5800 al 5500 a.C.
Se ubica a 35 kilómetros de Mosul, con 6 niveles. Utilizaban el sílex, conservaban el grano en recipientes de arcilla incrustados en el suelo, en silos, y cocían el pan. Las estructuras eran casas mayores y mejor construidas. Su economía era la agricultura, ganadería y la caza. Los enterramientos en niños por ejemplo, eran enterrados en jarras de arcilla bajo las casas y los adultos al exterior. Y en cuanto a la cerámica, era pintada, no figurativa, figurillas de arcilla de mujeres desnudas sentadas, sellos y fusayolas de terracota. Periodo Samarra, del 5600 al 5000 a.C. Pudieron ser antecesores de los ubadienses y estos a su vez de los sumerios. Eran agricultores, cazadores, pastores y pioneros en irrigación, aprovechando las crecidas del Tigris. Existen vasos de mármol traslucidos y sellos como el periodo Hasuna. En cuanto a las estructuras, eran centros de poblado con foso y casas con ladrillos crudos, alargados y en forma de cigarro. Su economía era basada en la caza, ganadería y agricultura, sobre todo trigo, avena, cebada y lino. En cuanto a enterramientos, los niños eran enterrados en largos recipientes y los adultos bajo las casas en posición fetal con vendas y betún. En cuanto a la cerámica, era bella, beige, poco rugosa, decorada con geometrías en rojo oscuro y temas figurativos. También figurillas de terracota femeninas con pastillas de arcilla en los ojos, formando una especie como de grano de café, y cráneo alargado como en Ubaid. Figurillas de terracota con alabastro, ojos incrustados en nácar y grandes cejas de betún parecidas a las sumerias. También existe la cruz gamada, que aparece con frecuencia como motivo decorativo. Después tenemos el periodo Jalaf, del 5500 al 4500 a.C., con amuletos en forma de toro y doble hacha. Sus estructuras eran calles pavimentadas y construcciones en forma de toloi. El toloi era una tumba micénica, que ya veremos más adelante sus características, pero eran parecidas a estas toloi. En cuanto a economía, era de gran importancia el comercio de la obsidiana. En los enterramientos se practicaba la inhumación y en algunos casos la incineración. En la cerámica, la más bella jamás fabricada en Mesopotamia, con figurillas en formas de paloma o mujer, algunas sentadas sujetándose los pechos. Eran como talismanes contra la esterilidad o la diosa madre, supuestamente. Era sustituida hacia el 5000 a.C. por Obeid o Ubaid. Periodo el Obeid I, del 5000 al 3750 a.C., o fase Eridu. Hace referencia a un pequeño montículo hotel a pocos kilómetros de Ur, con 19 niveles al excavar un zigurat con 17 templos superpuestos. Sus estructuras eran templos construidos con grandes ladrillos crudos, ligados con mortero de arcilla, con larga celda rectangular, bordeada de habitaciones. La mayoría se elevaban sobre una terraza a la que se accedía por una escalera. En cuanto a cerámica, era de excelente calidad, clásica del Obeid, encontrada en los niveles 11, del 11, dijéramos, hasta el cuarto, mientras que en niveles del quinto al primero se hallan del periodo Uruk. Ello indica que hay continuidad cultural, ya que la cerámica del Obeid 3 y 4 proviene del Obeid 2, que a su vez deriva del Ubaid 1 o Eridu. Periodo el Obeid 2, del 5000 al 3750 a.C. Es un periodo en la fase neolítico final, con expansión al Mediterráneo. Tuvo progreso metalúrgico, demográfico y incluso a mejor nivel de vida, con utensilios de piedra y cocción de arcilla en hornos.
Aparece el arado, el carro de 4 ruedas y aumentó la natalidad. Aumentó la riqueza, que llevará también a un revolucionario periodo, el llamado periodo Uruk. En cuanto a estructuras, en Eridu IV se encuentra el templo tripartito típico sumerio. En cuanto a economía, se utilizaba la irrigación, navegación y comercio. En este periodo existió un claro dominio del templo. Los sacerdotes dirigen el culto, la economía y la administración. En cuanto a religión, hay adoración a los primeros dioses similares a Sumer. Y la cerámica es de marrón oscuro sobre fondo verdoso, que según Frankfurt Spacer, los hombres de esta cultura serían los primeros sumerios y según Kramer, los primeros protosumerios. Periodo Uruk, del 3750 al 3150 a.C. Según el carbono 14, la datación es más o menos 4114, con una tolerancia de 160 años arriba abajo. En este periodo se establecen los primeros asentamientos urbanos en Mesopotamia, siendo un protourbano tardío. Existen cilindros sellos, que son los más antiguos, con las primeras escrituras halladas en el nivel 5 y 4, en torno al 3300 a.C. En el nivel 4 se encuentran tablillas con numerales, un sistema sexagesimal y pictogramas. En cuanto a las estructuras, se utilizaba el ladrillo plano convexo y se construyen murallas en Uruk. Aquí es donde se encuentran también los textos sobre la leyenda de Gilgamesh. En Eridu, Ur y Lagash se encuentran templos de gran tamaño, considerándose como ciudades. En el nivel 6 se usó pequeños adobes planos convexos, grandes y cuadriculados. La decoración con arcilla se realiza con la cabeza pintada en muros exteriores de los templos. En cuanto a la religión, hay evidencias de que la zona es sagrada, sobre todo la de Eanna de Uruk, dedicada a la diosa Inanna. En niveles anteriores al cuarto hay varios templos adosados unidos por columnatas y patios, con un figurat del templo al dios Anu, pero aún falta investigar algo más. Y por último el periodo Jemdet Nash, del 3150 al 2900 a.C. Se superpone a la fase Uruk. Aquí existe lo que es la unidad templo-palacio y la función real sacerdotal, gobernada por el En, junto con los hombres ancianos. Existían obreros y jerarquía social. Utilizaban el cálculo y la contabilidad. En cuanto a la economía, era un periodo urbano con el templo como centro económico y realizaban también comercio con Irán y Egipto. En cuanto a la religión, las deidades eran Inanna, la futura Ishtar de Acadia, An, el dios del cielo, y Enlil. En cuanto a cultura, el desarrollo cultural mesopotámico tuvo un soporte étnico y lingüístico mixto, es decir, sumerio y semita, desde la aparición de la escritura, y subsisten de esta mezcla variaciones en el tiempo-espacio. Es importante analizar el origen del pueblo sumerio y los elementos típicos de la Sumeria posterior, ya que este pueblo podría haber sido autóctono de la zona. Algunos historiadores postulan que a partir de la fase Obeid ya eran sumerios. Causas y consecuencias. El aumento demográfico en una zona fértil como fue el Próximo Oriente y concretamente Mesopotamia originó la evolución de la sociedad urbana jerarquizada. Ello generó una identidad social, cultural y religiosa que con el tiempo se segmentará en una gran variedad de lenguas y etnias, sin olvidar que la raíz de todas ellas preceden de los primeros asentamientos neolíticos del Próximo Oriente. Pues bien, precisamente por eso le he dado importancia
a las introducciones en los temas anteriores para conocer un poco la evolución del Neolítico hacia estas sociedades ya más o menos jerarquizadas, aún en su fase inicial, propiamente por el aumento demográfico y por estar en una tierra fértil que les ha dado todos esos recursos necesarios para llegar a ser estas sociedades avanzadas. Aunque ya veremos con Egipto que también en comparación con Sumeria, aunque las dos sociedades se han desarrollado un poco a la par, podríamos decir que Egipto ha sido un poco más la pionera. Pero bueno, cada uno tiene sus características. Más que nada, sobre todo, en el tipo de lenguaje que utilizaban. Pero esto ya lo veremos en los próximos capítulos. Bueno, pues sin más, nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo, hasta la próxima.